grabando, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Hoy día vamos a tener el seminario de Pablo Gutiérrez. Pablo, hizo su licenciatura y su magíster en física aquí en la Universidad de Chile, entre Facultad de Ciencias y IVOCHEF, donde su tesis y magíster fue más bien en teoría y simulaciones, pero luego se fue a hacer un doctorado en Francia, en la Comisión de Energía Atómica en París, donde empezó a hacer experimentos y física experimental en mecánica de fluidos, y el área que continuó desarrollando desde entonces. Luego de su doctorado volvió a Chile, hizo un postdoc aquí nuevamente en la Universidad de Chile, y desde el 2017 él es profesor de la Universidad de O'Higgins en Rancagua, la universidad nueva que fue creada hace poco, donde, bueno, es profesor ahí en el Instituto de Ingeniería, y como decía, trabajando en dinámica de fluidos y medios granulares. Y hoy día nos va a contar de un trabajo reciente que publicaron y que salió ahí en Physical Review Letters. Así que, Pablo, por favor, si puedes compartir. Sí. Ahí les voy compartiendo la pantalla. Bueno, y muchas gracias. Te agradezco, Rodrigo, por la invitación, por esta oportunidad de presentar este trabajo acerca de organización de patrones erizados, que le llamamos, o yo ahí hice la traducción, quizá media mala, del título en inglés del artículo. Patrones erizados y flujos por gradiente de cizalla en la superficie de ondas estacionarias. Bueno, ese es el título del artículo, y corresponde al trabajo, principalmente al trabajo de Héctor Alarcón, mientras realizaba su postdoctorado trabajando allá en la Universidad de Chile, junto a Nicolás Mujica. Pero en el intertanto estaba Nicolás Periné, estaba yo y estaba Leonardo Gordillo, todos haciendo nuestros postdoctorados respectivos, y empezamos a converger en este tema. Bueno, después nosotros nos desperdigamos por otras universidades, y más tarde se sumó Matías, que es estudiante de Ingeniería Física de la USACH. Es un trabajo principalmente experimental, pero también tiene algunos elementos de simulaciones también, así que de eso les voy a contar. Pero antes quería, bueno, para mí un honor poder volver a hablar en el departamento de física, por el cual he pasado varias veces. Entonces quería también aprovechar unos pequeños minutos para contarles de en qué he estado desde esa época. Entonces, bueno, como decía Rodrigo, estoy trabajando en la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, en el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, que engloba varias disciplinas. Estamos quienes trabajamos en ciencias físicas, hay gente de geociencias, de ingenierías, mecánica, eléctrica, matemáticas, industria, biotecnología, hay de todo. Entonces es un buen ambiente de trabajo en ese sentido, permite bastante interacción, y no solo con la gente de ingeniería, sino también hay otros institutos, y como todavía es chica la universidad, entonces tenemos cierta interacción con gente de agronomía o de educación. Entonces está bien interesante, a pesar, eso lo hablábamos con Rodrigo, de que todavía ha sido como todo un proceso de ir armando laboratorios. Bueno, la carga docente que bastante, y uno termina haciendo también varias cosas. Bueno, uno está ahí como
malabarista, digamos, haciendo un poco de todo. Pero insisto, es un súper buen ambiente de trabajo y así aprovecho de pasar el dato por si hay alguien, o si ustedes pueden transmitir este dato, que actualmente hay un concurso académico que está abierto durante noviembre. Así que cualquier cosa pueden visitar la página o me pueden preguntar también. ¿Qué estaba haciendo en términos de investigación? Yo diría que varias cosas. Mi línea principal es mecánica de fluidos. El tema que voy a hablar es de mecánica de fluidos. Esa es mi pasión. Mi corazón está ahí. Pero también he trabajado, o me ha tocado trabajar en aplicaciones de física o aplicaciones de experimentos que no están necesariamente dentro de la física. Y también trabajo en algunos problemas porque son entretenidos nomás. Bueno, respecto de mecánica de fluidos, actualmente de hecho yo tengo un proyecto Fondesit en curso que tiene que ver con impacto de un contenedor y qué pasa con el agua que hay dentro. Es súper bonito el problema, pero no va a ser el tema de hoy. Y en general me he llegado a interesar bastante en estos problemas de impacto. Hago ciencia con impacto ahora. Entonces, de gotas, por ejemplo, que impactan en superficies, hemos estado estudiando la formación de cráteres debido a impacto de gotas, por ejemplo, y también con otros colegas el impacto de chorros en superficies. Entonces este es como el tema que yo diría más me he dedicado últimamente. Bueno, de las otras líneas no quiero entrar en mucho detalle, puedo mencionarles que con unos colegas hemos estado armando un laboratorio de fabricación, que es una iniciativa bien interesante, sobre todo cuando no hay muchas posibilidades de hacer, de construir o diseñar cosas por medios tradicionales. Entonces hemos tomado esa vía. Y aquí pongo un par de fotos de otros problemas en que he estado trabajando con otros colegas. Entonces, bueno, me he ido diversificando, ha sido un tiempo bien enriquecedor en términos de ir explorando otros temas, pero bueno, es inversión como más a mediano plazo. Toma, creo yo, cierto tiempo llegar a obtener buenos resultados. Y tal como pasó con este experimento, este es un experimento que quizá varios de ustedes ya puedan haber visto, porque, como les decía, se fue desarrollando en la Universidad de Chile desde hace tiempo, pero llegamos a concluirlo el año pasado. Y además, yo debo decir que para mí personalmente la motivación viene de incluso antes, viene del doctorado. En el doctorado estudiábamos, bueno, flujos turbulentos, pero en particular cómo se aglomeraban partículas en la superficie. Entonces me metí bastante en esa problemática y bueno, hemos visto que es una situación bastante genérica que se aglomeren partículas cuando hay flujos subyacentes. Aquí hay un ejemplo de un río que está transportando material, madera esencialmente, y esta era una foto de un experimento que realizamos. Entonces es un problema que es relevante en términos medioambientales y también en algunos procesos industriales. En esa época nosotros identificamos que habían varios mecanismos en juego para aglomerar partículas. Uno de ellos, el que menciono acá arriba, tiene que ver con gradientes de velocidad vertical. Es decir, esto ocurre cuando hay flujos que convergen cerca de la superficie, entonces estos pueden separar partículas. Pero en el caso contrario, si hay flujos que se encuentran y subductan,
eso va a aglomerar partículas. Entonces ahí hay un mecanismo. Otro tiene que ver con inercia que tengan las partículas, esta diferencia de densidad que tengan con respecto al flujo en que van viajando. Bueno, y cuando tienen un cierto tamaño, eso se ha observado que también genera como un... bueno, genera efectos de aglomeración. O claro, exacto. Ese es un segundo mecanismo, y otro que se ha estudiado un poco más recientemente, digamos, tiene que ver con efectos de curvatura y capilaridad en la superficie libre. Entonces ahí aparecen algunos experimentos que se han desarrollado en ondas de Faraday. Voy a volver a ellos en un momento más, ¿ya? Entonces hay diversos mecanismos que generan esta aglomeración de partículas. Ese era como el trasfondo con que yo venía a trabajar al postdoctorado, pero por otro lado estaba toda la tradición del estudio de ondas de Faraday, que, bueno, ustedes saben, súper importante ahí en el departamento de física. Y por si alguien de la audiencia no conociera, este experimento se trata de hacer vibrar un contenedor verticalmente y con líquido en el interior, en este caso agua, y cuando se supera una cierta amplitud de oscilación, la superficie plana se torna inestable y aparecen ondas estacionarias que llamamos de Faraday. En este ejemplo es un contenedor alargado, digamos, entonces prevalece sobre todo una sola componente de esa onda. Hay poco movimiento en la dirección transversal. Hay algo, pero es poco. Y acá en el osciloscopio se nota que la onda de Faraday es subarmónica. Bueno, desde hace mucho que vienen trabajando en ese tipo de experimentos en el departamento de física. En particular, Leonardo Gordillo había estado estudiando los flujos que aparecían en este tipo de sistema, que es un aspecto que va es ir un poco más allá de lo que pasa con la interfaz. Y bueno, así se ve, ellos hicimos, también me sumé a eso en algún momento, medidas de P y V utilizando partículas que tienen la misma densidad, muy pequeñitas, que tienen la misma densidad del fluido. Y bueno, si uno mira el campo instantáneo, bueno, se ve este movimiento de que la onda sube y baja, no parece tan, tan novedoso. Bueno, y de hecho se ha estudiado desde hace harto tiempo, y se habían reportado imágenes de este tipo de campo, del campo instantáneo, al menos desde los años 50. Hay una publicación al respecto que aparece reproducida en el álbum de movimiento de fluidos, que a mí me encanta, ese libro. Esta es una onda estacionaria y esta es una imagen sobreexpuesta. Entonces se logran identificar el movimiento que han seguido las partículas. Y se nota también que es una onda estacionaria. Tiene los nodos acá y los antinodos en esta zona. Y las partículas hacen esencialmente líneas rectas. Eso se nota más cuando uno lo compara con ondas viajeras, que son las que aparecen en estas otras láminas. ¿Ya? Entonces, bueno, el campo oscilatorio era, digamos, bien conocido, se había observado experimentalmente. La gran novedad acá, en el trabajo que había estado haciendo Leo, es que, bueno, y que después retomamos ya más en conjunto, es mirar estroboscópicamente ese tipo de experimentos.
nuevamente tomando partículas que son trazadoras de la misma densidad del líquido. Con este método, lo que uno puede hacer es visualizar velocidades que van en una escala de tiempo mayor que la oscilación. Entonces, acá les voy a mostrar un video, pero la superficie, la interfaz, se ve quieta. No es que la interfaz esté quieta, sino que estamos tomando imágenes cada vez que pasan por la misma posición. Y eso es lo que uno observa. Entonces, se ve esta dinámica más de una mayor escala de tiempo, una escala más larga de tiempo, con estas circulaciones ahí, que van siempre en la misma manera, o sea, en el mismo sentido, digamos, es un flujo estacionario, ¿ya? Eso a diferencia del flujo oscilatorio que, bueno, iba y venía. Este va siempre en el mismo sentido. Entonces, observamos este flujo de streaming con circulaciones, con patrones de circulación que recuerdan celdas de convección. Ahí hicimos un estudio de este tipo de patrones, por un lado experimental, también hicimos un desarrollo teórico, que puedo resumir con esta ecuación. Esta es una versión ultra simplificada de lo que obtuvimos, pero que esta ecuación destaca que esta velocidad de flujo depende de gradientes en el flujo base. A partir de ese modelo teórico que desarrollamos, hicimos también simulaciones numéricas que son bien sencillas de resolver y dan resultados muy similares a lo que observamos experimentalmente. Entonces esa bueno, es parte de lo que estuvimos haciendo. Y como mensaje más general, podemos destacar que hay dos contribuciones a estos flujos bajo las ondas de Faraday. Entonces están el flujo oscilatorio, que mencionaba antes, y esta componente estacionaria, que la logramos visualizar hace pocos años atrás. Ahora, si uno tiene estos flujos que parecen celdas de convección, y uno lo conecta con lo que les contaba de mecanismos para aglomerar partículas, uno podría pensar de que este tipo de flujo debiera hacer algo con partículas que hayan en la superficie o en el fondo. Entonces, eso es lo siguiente que quisimos hacer. Y de eso se trata este trabajo que les voy a mostrar de manera como más central. ¿Qué pasa cuando ponemos partículas livianas en la superficie de las ondas de Faraday? Como antecedente estaban estos otros experimentos, que son más antiguos, pero no tan antiguos, de los años 2000, donde, bueno, ahí hacían experimentos con ondas de Faraday y ponían partículas relativamente pequeñas, pero en algunos casos no tan pequeñas, en la superficie. Y desde ya observaban algunas aglomeraciones de partículas en ciertas zonas. Y en algunos casos se atribuyen a efectos bueno, de la curvatura de las ondas, de tensión de superficie, de la formación de meniscos en torno a las partículas. Y acá, en este otro trabajo, es bien interesante porque ellos son capaces de observar que las partículas se acumulan en los antinodos, pero en otras situaciones se van de los antinodos. Entonces se generan estos comportamientos diferentes. Y ellos lo atribuyen exclusivamente a la fracción de llenado que hay en la superficie. Entonces, bueno, esa era un poco quizá la expectativa de qué podíamos encontrar en nuestro caso,
Y con eso nosotros empezamos a hacer experimentos. Entonces ahora les voy a compartir una serie de videos de estos experimentos. Entonces partamos con este. Bueno, nuestras partículas son pequeñitas, de 10 micrómetros de diámetro, son esferas de vidrio hueco, cubiertas de plata. Y ahí, lo que están viendo acá, no les había dicho, estamos mirando desde arriba, estamos poniendo la cámara sobre el experimento y estamos viendo solo un trocito de la celda. Esta distancia acá es el ancho, ¿ya? Entonces la celda es alargada en la otra dirección, en la horizontal sería. Bueno, y ahí todavía quizás no logran ver nada, pero esa es parte de la gracia. Hay partículas en la superficie, pero originalmente parten todas homogéneamente distribuidas. Conforme pasa el tiempo, yo voy a avanzar el video, eso sí, porque dura como 5 minutos, es bien fome, pero es para que tengan como la sensación que nosotros tuvimos también al principio. Conforme pasa el tiempo, se empieza a ver que se empiezan a aglomerar las partículas con una forma que es un tanto exótica. Entonces está bastante lejos de las expectativas que teníamos y decidimos empezar a profundizar en ese estudio. Les voy a mostrar ahora unos videos que se ve mejor. Disculpa, esas dos figuras, bueno, ahí parece que está más claro, están pegados a las paredes, más o menos, las Claro, paredes laterales. Ya. Sí, sí, sí. Acá se nota mejor el contenedor de fluido. Entonces acá están las paredes, esta es una vista desde arriba, y esta es una vista desde el lado. Entonces, bueno, en esta se ve mejor como el fenómeno, digamos. Y aquí uno ya puede hacer algunas observaciones. Bueno, yo les cuento, algo que quizá no se nota tanto, es que las partículas están en la superficie, completamente en la superficie. No hay casi ninguna que permanezca en el volumen. Entonces, las que estamos viendo acá están en la superficie y ahí vemos algunas otras que se fueron hacia el fondo, ¿ya? Lo voy a repetir. Una cosa que es particular de este tipo de patrones es que siempre bueno, si se fijan atentamente, hay como una especie de brazo que aparece en cada vez que se completa un ciclo. Entonces ahí se acerca al antinodo como el grumo de partículas y se forma un nuevo brazo. Y eso pasa en cada ciclo. Entonces, pero eso siempre pasa en torno a los antinodos, ¿ya? Esa es una observación que es relevante. Pablo, Y hay una cierta... Sí, te quería preguntar, porque igual para grabar bien y saber lo que uno mira, como la superficie se deforma, uno tiene que focalizar, digamos, bien el plano que quiere mirar. Claro. Supongo que, porque igual uno ve las imágenes, pero hay una pequeña distorsión, supongo, de la superficie deformada, y también la superficie de abajo, supongo que te hace reflexión. O sea, uno ve la imagen, no cabe duda. La pregunta es cómo uno reconstruye bien, digamos. Claro, bueno, estos videos eran como para tener como una ilustración del fenómeno. Después hicimos otros que son mejores para hacer medidas. O sea, para hacer las medidas de velocidad, por ejemplo, que hacemos. Ahora, respecto de la profundidad de campo, eso también depende un poco de qué quiere uno ver. En este caso usamos un lente que tiene una profundidad grande de campo, entonces se ve todo relativamente bien enfocado. Y otra cosa que es interesante de este video es que, claro, lo que uno ve que se deforma es por el efecto de lente que tiene la misma onda. Entonces lo que está en el fondo se ve que se deforma mucho,
pero lo que está en la superficie uno ve lo que pasa en la superficie solamente. Bueno, aquí hay uno de esos videos que son mejores para poder hacer medidas. Porque aquí lo que usamos fue una luz rasante y nos enfocamos, bueno, hacemos una adquisición estroboscópica, entonces ahí nos fijamos a cierta fase y eso nos permite lidiar mejor con la profundidad de campo de las imágenes, ¿ya? En este video les voy a mostrar la formación como completa, es decir, el video parte desde que uno empezó a vibrar el contenedor, entonces primero no va a haber onda, después se va a desarrollar la onda y ahí van a ver ustedes qué pasa. Ahí va. Entonces ahí no hay onda, están las partículas distribuidas homogéneamente, apareció la onda y entonces se empiezan a desarrollar estas, bueno, la circulación primero y esta formación, esta aglomeración de partículas. Y bueno, ahí después este patrón se mantiene relativamente estacionario. Depende un poco de qué amplitud usamos. Otra cosa que es interesante de este video es que se ven relativamente estables las puntas. Y eso tiene que ver con el hecho de que cada punta aparece tras un ciclo, ¿ya? Si aparecieran en cualquier momento, eso no se vería bien, ¿ya? Bueno, y aquí de hecho mostramos un poco de cómo se produce esta formación de una punta en particular. Hay una circulación en torno al patrón, o sea, se está moviendo. Entonces, estas puntas van avanzando y en un momento relativamente preciso de la oscilación se forma una nueva. Siempre es un poco antes del semiciclo, digamos, ¿ya? Del periodo, ocurre por ahí. Es bien reproducible eso. Entonces ahí enfatizamos cuando aparece una nueva punta que después empieza a viajar y circula, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa con la amplitud? Si controlamos la amplitud, ahí pasamos por toda una serie de situaciones distintas. Entonces, a baja amplitud solamente se produce una circulación, pero que es bastante homogénea. Luego, si aumentamos la amplitud de la onda, aparece esta especie de óvalo. Aumentamos más y se empiezan a aparecer los brazos o las puntas. Y si aumentamos aún más, estos patrones empiezan a tener una dinámica espacio-temporal bastante compleja. ¿Qué es lo que pasa acá? Un estado, un régimen más bien desordenado. ¿Ya? Entonces estos son los que llamamos, bueno, le podemos llamar los erizos de Faraday. Quizás este podría haber sido un título más conciso para la charla, pero bueno, opté por ese otro más largo. Quería hacer un comentario a modo de anécdota, porque estos son experimentos que hicimos hace harto tiempo. Yo creo que varios de ustedes quizás ya los habían visto, pero antes nos referíamos a ellos como galaxias de Faraday. Hubo un cambio de nombre ahí, pero esa fue una contribución de los referees cuando enviamos el artículo, que eso ocurrió el año pasado. Es interesante que la única gran crítica que se hizo al trabajo era el nombre. A nadie le gustó que se llamaran galaxias. Pero uno de los referees nos sugirió que se parecían a un erizo, y la verdad es que estuvimos de acuerdo. Así que ahí le cambiamos el nombre.
Con eso puedo mencionar que, o sea, está la pregunta de, ya, si estos patrones los habíamos observado hace tanto tiempo, ¿por qué nos demoramos tanto en darlos a conocer? Y es porque son súper complejos. Entonces, la parte de entender de por qué se producen, que es lo que les voy a contar ahora, esa nos tomó muchísimo tiempo, mucho, mucho. Pero bueno, ya tenemos algunas ideas, que es lo que les voy a contar a continuación, y esperemos que les gusten. ¿Cómo aparecen estos patrones entonces? Espérenme, voy a tomar un poco de agua. Es un buen momento. Bueno, la primera cosa que tratamos de responder y que creo yo que logramos era por qué aparecen estas circulaciones que habían en la superficie y si tenían o no que ver con las que habíamos observado previamente. Pero yo les conté un poco a la rápida que estos patrones se observan en torno a la superficie, no tanto en el fondo. Entonces, eso a nosotros nos hizo sospechar, y estamos bastante seguros que es un fenómeno superficial. Estas circulaciones son superficiales, y bueno, eso nos hizo pensar que quizá tenían que ver con lo que pasaba en los bordes del contenedor, en las paredes. El problema es que es súper difícil aislar eso para experimentos con ondas de Faraday, porque siempre tenemos la onda, no hay cómo sacársela de encima. Bueno, si esto se produce por ondas de Faraday, bueno, van de la mano, ¿cierto? Pero estuvimos pensando y se nos ocurrió una configuración, un experimento paralelo que podía tomar algunos elementos de la onda de Faraday. Y tiene que ver con el hecho de que es una onda estacionaria, entonces hay un punto que permanece, que se mueve muy poco, bueno, una zona que se mueve muy poco, y otra zona que tiene un movimiento de gran amplitud. Entonces nosotros pensamos, bueno, eso se parece a poner un disco y hacerlo rotar. Ahí el punto central prácticamente no se mueve, pero el punto externo va moviéndose con una cierta amplitud, que depende por supuesto del radio. Entonces, eso nos llevó a diseñar un experimento, que es el que les muestro acá, y aquí hago una nota al margen. Este montaje fue realizado en Los Ángeles, pero íntegramente con técnicas de fabricación digital. Esto fue cortado en láser y esta pieza fue impresa en 3D, y esa es una de las razones de por qué en la Universidad de O'Higgins nos pareció tan importante tener esas herramientas, y yo se las recomiendo si tienen estudiantes con quienes trabajen. Es una súper buena herramienta para después hacer otras cosas, así que lo recomiendo. Bueno, nosotros lo hicimos así, hicimos este bonito experimento. Para efecto de lo que nos interesa ahora, les voy a mostrar un video filmado nuevamente desde arriba. Entonces aquí se ve la superficie del agua y algunas partículas por ahí. Acá está el disco en la parte superior. Y lo que se observa es que haciendo esta rotación periódica del disco, también aparece esta circulación. Y si superponemos las imágenes, es esto lo que observamos. ¿Ya? Entonces, bueno, esto nos muestra que el origen de esas circulaciones tiene que ver precisamente con lo que pasa en la línea de contacto. Y aquí este dibujito es para ejemplificar las similitudes y diferencias que hay entre ambos casos. En el caso de la onda, uno tiene una superficie de contacto que es móvil en una pared que está
quieta, que está estática. Por el contrario, en el caso del disco, uno tiene una línea de contacto que está relativamente estática, no se mueve mucho, algo se mueve, pero no mucho, en una pared que se está moviendo periódicamente. Cosas que tienen en común es que el punto de lo que sería el antinodo, el punto de mayor amplitud de movimiento, es donde hay flujos que salen van hacia adentro de o sea, se alejan de la pared, digamos, ¿ya? Y en los nodos, los flujos se acercan a la pared, completando la circulación. Entonces, ese es un poco el panorama que hemos ido entendiendo. Bueno, nosotros hicimos algunas medidas de velocidad. No quiero entrar en el detalle de cómo hicimos las medidas. Podría, por supuesto, pero lo que obtenemos son las velocidades de este flujo estacionario en función de la amplitud del movimiento, ya sea de la onda en este caso, o de la amplitud del movimiento del disco también. Entonces esto es lo que medimos para el caso de la onda de Faraday, y estas son las medidas que obtenemos en el caso del disco. Entre estas medidas y lo que habíamos visto antes cuando estudiábamos streaming viscoso, se nos ocurrió que una buena manera de reflejar este gradiente de cizalle en la pared es representarlo por este tipo de scaling. Entonces, si graficamos los datos en función de un scaling de esta manera, vemos que los datos de la onda de Faraday y del disco oscilatorio siguen esa tendencia, crecen linealmente. No colapsan las curvas, nos hubiese encantado, pero parece que los fenómenos son un poco más complejos, pero sí ambos siguen este scaling que es reflejo de un origen debido a un cizalle oscilatorio en la línea de contacto. Otra cosa que podemos mencionar en relación con esta adivinanza, digamos, este candidato de origen del streaming, es hacer una pequeña simulación de este término para un flujo debido el flujo que se produciría si tuviésemos una onda estacionaria. Entonces, lo que proponemos acá es tener un campo de velocidad vertical con esta expresión, que sería el que uno obtiene si uno tiene una onda que depende solo de una componente, de Y. Si uno calcula esto, el término que queda promediado a lo largo de un ciclo es un término que tiene una dependencia en la dirección Y, pero con una longitud de onda que es la mitad del original, de la onda. Y siguiendo como un esquema de trabajo que habían desarrollado Leonardo y Nicolás previamente, y que después retomamos en conjunto hace menos tiempo, usamos esto como una condición de borde para resolver la ecuación de Navier-Stokes en un dominio rectangular. Y en este caso es un dominio bidimensional solamente. ¿Qué obtenemos haciendo eso? Una circulación. Entonces, eso también nos permite afirmar con mayor certeza de que este cizalle en la línea de contacto es lo que produce esa circulación. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones que tenemos de este trabajo,
en el artículo, pero nos queda una cosa pendiente. Y es si podemos decir algo más acerca de estas puntas. No se nos ha ocurrido un experimento simplificado que nos permita llegar a algo más, pero sí desarrollamos más esta misma idea de hacer un modelo de advección muy simplificado, pero que tenga los ingredientes que nosotros identificamos como relevantes. Entonces, tenemos la circulación, que está expresada por este término, un flujo oscilatorio, porque recordemos que las partículas están en la superficie, y la superficie experimenta un estiramiento y una compresión periódica, ¿ya? Entonces incluimos esto como otro campo al cual está expuesto este sistema, y además agregamos un tercer ingrediente, que es un flujo convergente. Es decir, que hay, de acuerdo con las streamlines que obtenemos acá, vamos a decir que hay un flujo que va desde el centro y que se dirige hacia allá. Esto yo lo mencioné un poquito en el abstract de manera solapada, porque tiene que ver con lo que pasa cuando uno revuelve el té. La presencia de un flujo, rotacional genera una componente tridimensional que está relacionada con, que puede ser interpretada como un flujo convergente. Entonces ese sería como el origen de este término. Los otros dos son un poco más evidentes, pero este un poquito menos. Otro dato curioso, anecdótico, es que dentro de los artículos que busqué al respecto, uno de los primeros que encontré es un trabajo de Einstein, donde estudiaba como meandros de ríos, y en particular hablaba de esto que pasa con los flujos 3D en la taza de té. Muy interesante. Bueno, toda esa introducción para mostrarles lo que obtenemos al juntar esos tres campos, y efectivamente obtenemos partículas que se terminan aglomerando en una estructura muy similar a la que observamos experimentalmente, y que también cumplen con esto de que aparezca una nueva punta después de cada periodo de oscilación. Entonces, bueno, y aquí hay un video. Este sería un análogo a un video estroboscópico, pero al final ponemos una parte que es oscilatoria. Entonces, las partículas las distribuimos de manera homogénea al principio, y rápidamente se empiezan a ir a estas zonas. Entonces nuestra conclusión acá es que con estos tres ingredientes son suficientes para tener las puntas que observamos en nuestros patrones de erizo, nuestros patrones erizados. Con esto puedo ir llegando a las conclusiones y perspectivas. Estas son las conclusiones. La primera es que, bueno, observamos un patrón de partículas flotantes en la superficie de ondas estacionarias, donde este patrón tipo erizo es novedoso, es muy novedoso. Nuestra segunda conclusión es que las circulaciones son inducidas por estos gradientes de cisalle que hay en la línea de contacto. Es interesante que este mecanismo, bueno, los erizos, ¿para qué decir? Pero este mecanismo no había sido identificado a nuestro conocimiento como una fuente de
de flujos estacionarios. Entonces eso también es una novedad de este trabajo. Y por último, las puntas son el producto del acoplamiento entre circulación, oscilación y flujo convergente, que viene de la naturaleza 3 del flujo, a pesar de que el modelo era bidimensional, era completamente bidimensional. ¿Tendré un par de minutos? Sí, claro. Más? Sí. Para contarles un poco cuáles han sido las proyecciones de esto, bueno, rápidamente. Una de ellas tiene que ver con eventuales conexiones con otros experimentos. Hay un trabajo bien bonito de hace algunos años atrás de este grupo, donde ponen una barrita, la ponen a vibrar en el agua, que se está hundiendo y saliendo, y ellos observan que dependiendo de cómo es la onda que aparece, se generan también flujos que van en una dirección o en otra. Y ellos lo interpretan como algo que dependiera de la no linealidad de la onda. Esa es la interpretación que ellos hacen. Nosotros pensamos que lo que está pasando acá, en este caso, es lo mismo que observamos nosotros. Es decir, que hay un gradiente de cisalle cuando se genera la onda, y que eso es capaz de producir este flujo. En el otro caso eso no pasa porque es una onda viajera solamente la que sale. Entonces esta es una perspectiva que estamos tratando de desarrollar, que es la continuación del trabajo de Matías, que estamos tratando de aislar estos fenómenos de manera de poder decir cuál es el origen verdaderamente en este caso. Esa es una perspectiva. Y otra tiene que ver con bueno, hay muchas en realidad, pero algunas que nos interesan. Otra sería explorar qué pasa con la dinámica a amplitudes grandes, este flujo como más desordenado y complejo. Y ahí hay dos preguntas por lo menos. La primera es cómo es la dinámica realmente entre estos, en este caso, hay algo más hay una dinámica a tiempos aún más largos o es completamente caótico, preguntas de ese estilo. Y la otra es cómo ocurre, qué pasa, tiene que ver con a esta altura la onda es realmente no lineal, entonces tendrá que ver con eso. Bueno, esas son como un poco las preguntas que dejan abiertas lo que hemos hecho hasta ahora. Así que con eso les agradezco nuevamente su atención, su interés, y quedo abierto por si hay preguntas. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Hay ya una pregunta de Fernando Lund. Sí, quiero preguntar si el número de puntas que aparece en estos parámetros grisados es un parámetro relevante, es decir, si repiten el experimento en las mismas condiciones, ¿siempre aparece el mismo número de puntas? Eso lo estuvimos estudiando en un momento, pero ahora no recuerdo con totalmente la respuesta. ¿Qué nos da ahí? Nosotros veíamos que el espaciamiento entre puntas tenía un cierto cambio si uno aumentaba la amplitud. Eso lo habíamos empezado a medir con cierto detalle, pero después no lo priorizamos. Es una pregunta interesante, definitivamente. Con la amplitud hay una cierta dependencia, El problema que habría es que
hay una zona del patrón en que es bastante sencillo medir la cantidad de puntas y la distancia que hay entre ellas. Sin embargo, cuando nos acercamos como al final de la estructura, ahí ya es más difuso. Aquí Nicolás me está ayudando. Dice que la velocidad, se aumenta la velocidad de streaming. Ah, sí, bueno, sí, lógico. Se aumenta la velocidad de streaming, el número de ramas debiese disminuir. Claro, porque digamos que el tiempo que tienen para viajar depende de esa velocidad de streaming. Así que si aumenta la velocidad, el número debiese disminuir. Gracias, Nicolás. Oye, Pablo, pero la pregunta me parece que va más por el lado de reproducibilidad que hacía Fernando. Y en ese caso me parece que si eran reproducibles por una amplitud fija. Claro, sí, eso sí. Ok, gracias. Si hay una pregunta también de Marcel Clerc. Sí, Pablo, te quería preguntar en otra dirección, porque muchas veces para explicar, digamos, cuando botan petróleo, cosas así en el mar o en fluidos, la estrategia que tiene la mayor parte de la gente es buscar estos puntos que llamamos de estagnación. Son estos puntos donde emerge lo que llamamos estas variedades que más o menos describen la dinámica del fluido. En el caso del café, el té, es eso lo que hace, digamos. O sea, cuando uno se mueve tiene estas variedades y a partir de estas variedades lo que uno espera que cuando algunas veces para fluidos muy simples son regulares, sin embargo, lo que uno espera y lo que es genérico, que las variedades tengan lo que llamamos enredado heteroclino o heterocline tangle, típicamente lo llamamos, que genera este tipo de dinámica muy compleja. Entonces, me hago la pregunta porque la estrategia que ustedes usaron no fue dinámica en el sentido de reconocer las variedades y estudiar la dinámica de variedades que te permitiría explicar por qué uno observa este tipo de comportamiento complejo que lo más probable es que esté un poco más afuera, pero eso te generaría y te podría explicar por qué aparecen estos patrones. Entonces, no sé si puedes comentar algo en esa dirección. Esa es una idea que nosotros también empezamos a explorar en algún momento. Claro, empezamos a interesarnos en todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llaman? Estructuras lagrangianas. Coherentes. Claro. Claro, claro. O sea, empezamos a explorar esa línea también, esperando que nos dé otros indicios. Pero, claro, yo diría que esa es otra línea, otra perspectiva. Eso también es un trabajo que nos gustaría desarrollar. Ok, y lo otro que quería comentar es que uno espera que efectivamente, bueno, aparece en esta estructura, pero es un aumenta la amplitud. En algún momento incluso ya los patrones Faraday se salen de ese régimen y tienes una superficie que es completamente compleja, no completamente turbulenta, pero caótica, espacio-temporal, etc. Y uno esperaría que ese efecto también afectara a los patrones al interior. Ese acoplamiento ahora entre la dinámica de la superficie y el streaming debería ser aún más complejo. No sé si exploraron regiones más allá de solo tener patrones en la superficie. Bueno, una de las grandes preguntas que surgen acá es por qué no se habían observado estos patrones previamente. Quizá tenga que ver con tu pregunta. Lo que nosotros, o una de las conclusiones que tenemos es que tiene que haber una separación de escala grande entre la onda y el tamaño de las partículas. Entonces, la gracia que tiene los experimentos que nosotros desarrollamos es que son de las longitudes de onda, son grandes. Y esos son flujos que podríamos decir son bastante ordenados. Si aumentamos la frecuencia, por ejemplo, que es lo que se habían estudiado en los demás experimentos,
Bueno, se reduce un montón la longitud de onda del patrón, y en ese caso nunca nosotros observamos este tipo de patrones. O sea, tú dirías que se desacopla, digamos, de alguna forma el streaming del movimiento de la superficie, digamos. A ver, yo diría que este tipo de patrones para aparecer necesitan un cierto nivel de orden en el patrón. Si el patrón es desordenado, es difícil, o sea, de hecho no se observan patrones así, y no podría decir que no hay, quizá se producen, pero no viven lo suficiente como para que uno pueda observarlos. Claro, esa sería un poco mi respuesta. Es posible. Ok, gracias por la respuesta. Ujú. Pablo, yo tengo otra pregunta y es, si entendí bien, parte del origen de esto es una circulación secundaria producida por el roce con las paredes laterales, ¿no? Por el hecho de tener un flujo que se mueve ahí, o sea, un flujo oscilatorio que se mueve en esta pared lateral. Y no sé si cambiaron las propiedades de mojabilidad de la pared para ver si eso afectaba a estos patrones. Sí, hicimos eso, o sea, a ver, cambiar el mojado no es fácil. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, tuvimos algunos, o sea, realizamos algunos experimentos en esa línea, tratando de modificar las propiedades de mojado. Hay que decir también que, por ejemplo, en estos experimentos nosotros usábamos este surfractante que permite un mejor mojado en la pared, el PhotoFlow clásico, sin PhotoFlow. Ahí ya cambia la propiedad de mojado, pero en un mal sentido, en el sentido de que el mojado se torna más irregular y era más difícil tener este tipo de organización, no se veía bien. Algo se apreciaba, pero no tanto. Y lo otro que hicimos fue llenar el contenedor hasta el tope, de manera de forzar la línea de contacto a que quedara que quedara como pegada en la pared, en el borde. Ahí observamos cambios en la circulación. Pero ahí no podíamos tener ondas de suficiente amplitud como para poder ir más lejos. Entonces, exploramos algunas ideas por ahí, no llegaron a ser como tan conclusivas, y después se nos ocurrió la idea de hacer el experimento con el disco. Entonces ahí ya pasamos a trabajar con el disco. Pero es cierto que el mojado tiene un rol. Marcel, no sé si tienes otra pregunta o... Ah, que estaba con las manos para arriba. Ah, perdón, no, gracias. No, está bien, Disculpa. está bien. Sí, no sé si hay... Ah, sí, María Luisa tiene una pregunta. María Luisa Cordero. O sea, entiendo el rol de la pared, pero me preguntaba si no es posible hacer este tipo de patrones, por ejemplo, en 3D, o sea, en ausencia de una pared lateral, por ejemplo, donde hubiera un solitón, o en las ondas de Faraday en un plato, ¿no es cierto?, donde uno tiene patrones, por ejemplo, o sea, que son más localizados, como onditas más localizadas, así como estos patrones hexagonales que aparecen. No es suficiente el cisalle que aparece debido a la onda y este stretching como para
debido al cambio de la posición de la superficie para crear patrones similares? Nosotros hicimos algunos experimentos usando una cajita cuadrada y veíamos que aparecían los patrones, pero solo, solo cerca de la pared, no al centro. Y con patrones más complejos pasa lo que le comentaba a Marcel, que la longitud de onda se torna muy pequeña, o sea, si vamos a frecuencias más grandes, y ahí es difícil de observar, pero en lo que vimos, siempre estos patrones aparecían en torno a las paredes. Entonces parece ser un elemento importante. No sé si otra pregunta más. Si no, le agradecemos a Pablo. Muchas gracias por este seminario interesante. Y nos vemos entonces la próxima semana para otro seminario del Departamento de Física. Y voy a dejar de grabar. Y les recuerdo que estos videos quedan grabados en la página web en el Facebook y en el YouTube del Departamento de Física.